a mantener la Biblia allí y ver qué nos quiere decir Dios en esta tarde sobre este tema. ¿Ok? Muchas veces, pues, como lo vemos en este tiempo, como nación o como seres humanos, cada uno en particular, podemos pasar por tiempos de gran aflicción. Debido a diferentes circunstancias, llámese económicas, políticas, familiares, matrimoniales, de salud física, entre otras tantas circunstancias que la vida nos presenta. Y cuando estas dificultades se prolongan por mucho tiempo, entonces también pueden experimentarse efectos a nivel de la salud emocional y espiritual. Y lo conversaba con uno de mis hermanos temprano, que este problema de la pandemia ha dado para todo, para problemas políticos, económicos, de salud y en lo espiritual también. Porque lo hemos reflejado en las iglesias, vemos hermanos como un poco apartados o desanimados, producto supuestamente de la pandemia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos quiere decir Dios por medio de Ezequiel. Y para comprender mejor este pasaje, conviene que revisemos bien su contexto. ¿Por qué este valle de huesos secos? Remontémonos entonces al final del siglo 7 a.C., por allá por el año 609 a.C. Ese año muere el rey Josías y con él termina el esplendor del reino de Judá. ¿Okay? Lo que han leído la historia del pueblo de Israel y de Judá puedan recordar este rey Josías. Y a partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve abrumado por un momento de crisis. ¿Okay? Tanto Egipto como Babilonia imponen sus gravosos impuestos y muestran tensiones continuas y las injusticias se propagan fomentadas por el gobierno del momento. ¿Sí? Y empieza la presión en el pueblo de Israel y entra otro rey, el rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año y él se sometió primero a Babilonia, pero luego dejó de pagar el tribuno que le pedían y ello provocó un primer asedio sobre Jerusalén y la deportación de un importante grupo de judíos en el año 597 a.C. ¿Okay? Y entre ellos tuvo que marchar Ezequiel siendo aún joven. Es decir, que este joven, Ezequiel, habla entonces al pueblo de Israel que está allá, preso en Babilonia. ¿Okay? Tras este hecho, y según fuera el deseo del rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, como muchos los conocemos, los reyes eran instaurados y destituidos continuamente, y acontecen conflictos, intrigas políticas, asaltos, violencias, la situación religiosa es irregular, y finalmente, en un nuevo asedio a Jerusalén, son incendiados el templo, el palacio real y las casas. Es decir, un desastre. Los babilonios saquean los tesoros, derriban las murallas y deportan a un nuevo grupo de judíos. Las instituciones más significativas y que hasta ese momento habían sostenido al pueblo judío desaparecen bajo el poder opresor. Es decir, entonces, que el pueblo de Israel lo ha perdido todo. La tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia, ni siquiera le queda la esperanza del retorno o la seguridad de ser el pueblo elegido y amado por Dios. Si vemos el versículo 11 allí en este pasaje, y por eso Dios hace o lleva a Ezequiel a tener esta visión, fíjese cómo se siente el pueblo de Israel, lo dice allí en el 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sentía el pueblo escogido de Dios. Entonces vemos que esto es un evento de crisis donde los involucrados no tenían esperanza. Pero recurramos entonces a la palabra de Dios, a la Biblia, para encontrar el accionar de Dios y ver cómo Él ha apoyado a su pueblo escogido en el pasado y cómo puede de la misma manera restaurarnos a nosotros en momentos de difícil situación. ¿Ustedes lo creen? Amen. El mismo Dios que estaba allá con Ezequiel y el pueblo de Israel en cautiverio es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Amen.
por encima de la pandemia, por encima de la situación económica y política y todas las situaciones que podamos vivir. Este libro fue escrito por Ezequiel a los judíos exiliados en Babilonia para exponer que estaban en el exilio no por la situación económica en sí, sino por su rebeldía e idolatría contra Dios. El hombre es responsable, como ya sabemos, de sus actos, pero Dios sigue siendo fiel. Como lo decía el canto que hoy entonábamos, la fidelidad de Dios me persigue. Nosotros somos infieles, pero a pesar de eso, Dios sigue siendo infiel. A pesar de idólatra que era este pueblo y lo rebelde y todo lo que conocemos en esta historia, sabemos cuán difícil era este pueblo, pero Dios sigue siendo Dios con ellos. Porque Dios los había escogido, porque Dios los había llamado para que fueran su pueblo, así como nos escogió a nosotros, a cada uno. Amén. Entonces, pues, Dios, en medio de todas nuestras infidelidades, Él sigue siendo Dios y fiel. Entonces, pues, amados, Dios le da una visión a Ezequiel para mostrar cómo Él hará lo que parecía imposible. A primera vista pudiéramos pensar que el enfoque es Israel. Muchas veces queremos pensar que Dios sí quería salvar a su pueblo de aquel cautiverio, el pueblo escogido de Dios, pero no, esta visión tiene que ver con Dios, más con Dios que con Israel, que es el beneficiario. ¿Okay? Es el nombre de Dios el que está en juego, más que permitir la liberación de Israel, es hacer que su nombre sea glorificado. Porque Israel era el pueblo escogido y toda la nación o todo el mundo existente sabía que Israel había sido el pueblo escogido de Dios. Y quien estaba quedando mal parado era el Señor, por el mal testimonio que estaban dando y por la idolatría en la que habían caído. Entonces vemos, pues, que por eso en medio de la difícil prueba debemos recordar que tenemos a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que nos ha dicho que no nos dejará, ni que más, ni nos desamparará. Por eso he querido, pues, titular el mensaje de hoy, la verdadera esperanza viene de Dios. Y ya vamos a ver por qué verdadera. ¿Será que hay una falsa esperanza? Sí, lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, basada aquí en este libro, en este pasaje de Ezequiel 37, del 1 al 14, y entendiendo que el concepto de esperanza, como muchos sabemos, deriva de la palabra esperar, que a su vez nace del latín esperare, ¿ok? Y la esperanza es definida por la Real Academia Española como el estado de ánimo optimista que nace en la persona cuando se presenta como alcanzable o factible algo que se desea. Sí, yo estoy pasando por este momento, yo estoy pasando por esta tribulación, pero tengo la esperanza, estoy siendo optimista de que esto va a mejorar. La esperanza aparece entonces en los momentos difíciles de la vida de las personas, pero se tiene fe en que todo mejorará y que al final los resultados de los eventos o situaciones serán favorables. El problema está en quién tú pones esa esperanza. ¿Sí? Porque sabemos, pues, o debemos tener en cuenta que hay una falsa esperanza que viene del hombre, donde se hace creer que tú eres el dueño de lo que acontece y por tanto tienes la capacidad de resolverlo, o que el universo y todas sus estrellas tienen las constelaciones que es a las cuales tú puedes acudir. ¿Será esa la verdadera esperanza? ¿Verdad que no? Esa no es la esperanza de la cual nos habla la palabra de Dios. Entonces, pues, teniendo en cuenta, todos estos argumentos está basado en ese ego, en ese super yo, en que todo lo que acontece tú tienes el control con la mente y el pensamiento y todo lo demás. Esta semana una amiga de allá de mi pueblo natal estaba de cumpleaños, yo la saludé y la felicité por las redes sociales y me sorprendió cuando me dijo, gracias Johnny, recibe un abrazo de luz. Y yo, ¿de luz? No entendí qué me estaba diciendo, no quise indagar, pero me llamó la atención en que así anda la gente del mundo, en creyendo en la fuerza del universo y de la luz y todo lo demás. No, la Biblia nos habla de que la verdadera esperanza y nuestra fuerza debe estar puesta en Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué estaba pasando aquí con el pueblo de Israel
Y vamos a leer los primeros 3 versículos allí en Ezequiel 37, y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos, pendiente con esos detalles, como lo recalca allí el libro de Ezequiel. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Fíjense cómo exalta las características de esos huesos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Amén. No hay nada, amados, que se escape de Dios, que Dios no lo sepa. ¿Ok? Entonces vemos allí cómo podemos afirmar que la verdadera esperanza viene de Dios, porque Él conoce, hermanos, la circunstancia. Él sabe por cuál situación estamos cada uno de nosotros. Yo desconozco lo que ustedes puedan estar pasando, y ustedes conocen lo que pueda estar pasando en mí, pero hay alguien que sí lo sabe todo, y es ¿quién? Nuestro Dios. Amén. No tenemos plena certeza del lugar del Espíritu que el Espíritu de Jehová llevó a Ezequiel. No lo dice allí cuál era ese lugar, cómo se llamaba, pero es posible que sea un valle cercano a Jerusalén. Jehová decidió llevarlo a un lugar específico. Quizás el mismo Ezequiel no podía recordar con claridad este lugar, pero seguramente, dicen los investigadores, que los que escucharan el relato serían afectados profundamente cuando percibieran que se trataba de un lugar en la tierra de Israel, su tierra añorada, su nación que extrañaban en gran manera, de la que habían sido cruelmente deportados. No nos dicen en qué lugar estaba Ezequiel, pero pues dicen que, o infieren, que debe ser un lugar muy parecido o cercano a Jerusalén. La visión causó un gran impacto en el profeta. Jehová decidió que percibiera muchos detalles relevantes. Identificó que se trataba de huesos humanos y que el valle estaba lleno de ellos. Imaginémonos por un momento a Ezequiel, que está en un gran cementerio. Yo no sé, yo nunca he visitado un cementerio de acá, pero en mi país son muy grandes. Y me imagino a Ezequiel parado en la puerta y ese poco de huesos allí, ¿verdad? Tirados en el piso. Y Dios permite que Ezequiel tenga esta experiencia. Entonces vemos que tenía que notar cada detalle, de modo que pasó cerca de aquel desolador espectáculo. Notó que estaban secos, habían muerto desde hacía mucho tiempo. Por eso dicen allí, una de las características que recalca Ezequiel es que dice que estaban secos en gran manera. Parecía que ya tenían muchos años de estar allí. Entonces vemos que el Señor estimula la mente del profeta por medio de una pregunta. El Señor permite que Ezequiel atraviese por ese valle de huesos, todos a su alrededor. Me imagino lo impresionado que estaba. ¿Qué es este poco de huesos secos? Y el Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínense. Nuestra primera respuesta hubiese sido: no hay vida. Huesos secos, y se ve que están secos desde hace tiempo. Ay, no hay vida. Sin embargo, él dijo: no sé, Señor, tú lo sabes. Yo no voy a meter en ese paquete, ¿verdad? El Señor estaba tratando de estimular la mente de su siervo, y por eso le hace esta pregunta. La pregunta del Señor ataca justamente la conclusión humana de la evidencia, donde está lleno de muerte. Dios pregunta si puede haber vida, desafiando el razonamiento natural. Y Dios les pregunta, o nos pregunta en el día de hoy: ¿podrás tú salir de esa situación? ¿Podrás tú y tu familia levantarte de esa situación? ¿De esa enfermedad? ¿Podremos nosotros salir algún día de esta pandemia? ¿Qué le vamos a decir a Dios? No sé, Señor. Tú lo sabes. Es lo que nos queda decir, porque Dios conoce la circunstancia. Algo que debemos tener presente, amados hermanos, es que a Dios nada lo toma de sorpresa. Y nos lo ha dicho muchas veces nuestro pastor.
A Dios nada lo toma de sorpresa. Dios sabía que esta pandemia venía. Dios sabía quiénes iban a partir con Él. Dios sabía quiénes íbamos a padecer y quiénes no la podíamos padecer. ¿Ok? Entonces el problema no es la pandemia, hermanos. El problema es en quién estamos poniendo nosotros nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, pues, vemos que Dios lo conoce todo y sabe lo que tú y yo estamos pasando y nos pregunta hoy, ¿crees tú que puede haber solución para tu situación? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos nosotros los que estamos atravesando, de los que hoy estamos aquí, de los que nos vemos? ¿Creeremos nosotros que ellos pueden salir de eso? No lo sabemos. Dios es el que lo sabe. Amén. Así es. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible que personas de 90 años que han caído en cuidado intensivo producto del virus se han levantado? Y hay gente de 30 y 35 que no han podido salir y se van a la presencia de Dios. No entendemos eso, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce cuál es la situación. Entonces, pues, hermanos, de la misma manera que lo hizo el profeta, también nosotros debemos disponernos a entregar a Dios la última palabra en todas las circunstancias y decir, Señor, mi Dios, tú lo sabes. Amén. Y cuidado con caer en esos clichés, que yo soy el Hijo de Dios y la sangre de Cristo me protege. Y vamos y abrimos allá el Salmo 91, el que amor a la sombra del omnipotente. No, porque Dios es el que lo sabe todo. Nosotros teníamos un pariente en la familia que él decía y apelaba, no, nosotros no nos va a pasar nada porque la sangre de Cristo está en la Biblia. Como a los 15 días cayó él y toda la familia. Y bien fea que se la vio. Entonces, pues, no podemos nosotros hacer esas cosas como que fuéramos Dios. Dios es el que conoce la circunstancia. Entonces, amados hermanos, por eso la verdadera esperanza, o nuestra verdadera esperanza tiene que estar en Dios, porque Él es el que conoce la circunstancia. En segundo lugar, vamos a leer los pasajes ahora del 4 al 6, y dice, y me dijo entonces, ¿quién le dijo? Le dijo Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y Ezequiel se podría preguntar, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo le voy a hablar un poco de huesos secos? Que ni oyen, ni sienten, ni padecen. Pero hay una orden allí de Dios que le dice, predica, profetiza a estos huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. Ahí vemos entonces cuál es la situación, ¿verdad? Ezequiel está en un valle de huesos secos, sin vida, sin carne, sin nada, sin respiración, sin nada. Y Dios le dice a Ezequiel, predícales, profetiza a estos huesos secos, porque yo, dice al final, los haré vivir. Y viviréis y sabréis que yo lo hice. ¿Qué está diciéndole Dios? Yo tengo la solución. ¿Sí? Y por eso la verdadera esperanza de nosotros está en Dios, porque Él tiene la solución. Amén. No lo sabemos, nosotros no sabemos la solución. Nosotros solo sabemos tomar decisiones, pero las consecuencias que eso nos va a traer, los conoce Dios, y Él es el que nos va a dar la solución. De esta manera inicia entonces una misión para el profeta. Dios ha decidido actuar con poder sobre estos huesos secos y anuncia una solución para ellos. Dios revela al profeta una visión del resultado final del milagro que estaba a punto de efectuar frente a sus ojos. Es decir, Dios primeramente le está explicando, le está dando instrucciones a Ezequiel qué es lo que va a acontecer paso a paso. Hasta ese momento solamente eran explicaciones de lo que va a ocurrir. Le explica que la manera en que planea llevar a la vida los huesos secos era haciendo entrar espíritu en ellos.
De esta manera, aunque el proceso tenga varias etapas, el profeta puede seguir adelante con un objetivo en mente. Ezequiel demostró entonces tener suficiente fe para ser utilizado por Dios una vez más. Explica al profeta de manera más detallada cuál será el proceso que seguirá para completar el milagro. ¿Qué cosa clave vemos aquí? ¿Cuál es lo clave aquí? Ezequiel escuchando instrucciones de Dios. ¿Sí o no? Ezequiel comunicándose con Dios. Eso es lo clave en esta circunstancia. El Señor conoce las circunstancias y también nos dará la salida. Lo más importante es entender el proceso por el cual Dios nos está llevando, amados. Eso lo he dicho en otros mensajes. Lo importante no es la situación. Lo importante es lo que la situación está produciendo en mí. Los cambios que está produciendo en mí. En mi carácter, en mi fe, en mi dependencia de Dios. ¿Qué hay en mi vida que debo cambiar? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Qué hay que mejorar en medio de esto? Eso es lo que hay que revisar en esto. Amén. Amén. Por eso Dios permite estas situaciones. Entonces, pues, lo más importante, como ya les decía, es entender el proceso por el cual Dios nos está llevando, identificar los cambios en nosotros y ser cada día mejores para Él. No es la situación, porque Dios siempre va a estar allí. Vamos a leer Habacuc. ¿Alguien puede ubicarme Habacuc? Por allá vemos a Jacob al frente de la computadora. Habacuc 3, 17 al 19. Y vemos allí qué le está diciendo Dios a su pueblo por medio del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Ustedes lo creen, amados hermanos? ¿Qué nos está diciendo Dios? Mire, no importa la circunstancia, aunque no haya nada, como lo decía allí, lo dice allí el libro de Habacuc. Mira, aunque las vacas no estén produciendo leche, aunque pues la siembra no esté dando el fruto que debería, mi fortaleza y mi confianza sigue estando en Jehová. Amén. Amén. Entonces, es preguntarnos o preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo aprender de este proceso? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos como personas, como iglesia, como pueblo tuyo en medio de esta circunstancia? Entonces, lo que el Señor quiere que aprendamos es que Él tiene el control y anhela que su pueblo pueda confiar plenamente en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No cómo vamos a salir de esto, porque Dios tiene la solución. Y lo más grave que pudiera ocurrirnos es irnos a la presencia de Dios, y el apóstol Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Que hasta el morir es ganancia. Entonces no hay de qué temer. Eso sí, tiene que haber una verdadera convicción y creencia en el Señor. Yo recuerdo en una oportunidad, un pastor me llevó a su mamá porque estaba muy en angustia, siendo una mujer cristiana de toda la vida. Bueno, tan así que su hijo se hizo pastor por las enseñanzas de esta mujer. Y cuando ella llegó, pues conversamos, y ella decía que ya le daba mucho miedo que su hijo saliera, le daba miedo que lo robaran, que fuera a tener un accidente y tal. Y yo digo, pero ¿por qué ese miedo? ¿Dónde están tus dudas, tus temores? ¿Qué está pasando aquí? No sé, me da miedo que vaya a morir y tal. Y ya va, aquí como que hay otra cosa que revisar acá. Cuando empiezo a indagar y revisar, al fondo, esta mujer cristiana de toda la vida lo que tenía era miedo a la muerte. Y tenía miedo a que su hijo pudiera pasar por ese proceso. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y dónde está lo que dice Pablo? Que morir para mí es ganancia.
Entonces, ¿habrá convicción acá? Entonces, ¿qué es allí donde yo quiero que podamos evaluar y revisar cuál es mi mayor temor en medio de la circunstancia? ¿Cuál es mi mayor miedo en medio de esta pandemia? ¿Sí? Porque si estamos hablando que confiamos en un Dios de poder, en un Dios de provisión, en un Dios que tiene el control, entonces en mí debe haber tranquilidad, paz, confianza, seguridad. Eso nos debe confortar para vivir el proceso que estamos viviendo. Y como ya les dije, nos vamos con el Señor, nos vamos, pero eso es ganancia, dice la Biblia. Entonces, no hay por qué como pueblo de Dios poder tener miedo en medio de esta situación. Amén. Seguimos entonces y vamos al siguiente pasaje, del 7 al 10. Dice allí, profeticé, ahí está hablando Ezequiel, ¿ok? Dice allí, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínense ustedes por un momento esos huesos tratando de unirse. Tiene que haber un ruido muy fuerte, ¿verdad? Y aquel poco de huesos uniéndose y chocando. Ajá, dice que había ese ruido allí. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo el Señor, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande. Ahí está otra característica. ¿Era cualquier ejército de 100 personas? Dice allí que era grande en extremo. Imagínense la cantidad de huesos que había allí, para que de allí se levantara un gran ejército, y dice un ejército grande en extremo, es decir, que había una gran cantidad de huesos. Pero lo que yo quiero recalcarles entonces es que nuestra verdadera esperanza viene de Dios, porque Él da aliento donde no hay. Él da vida donde lo que hay es muerte. Pero insisto entonces, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué dice la primera palabra que dice el versículo 7? Profeticé. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, pues como me fue mandado. Entonces allí vemos a este siervo de Dios que fue muy fiel a la obediencia a la palabra de Dios. Dios fue dándole instrucciones y él fue obedeciendo a lo que Dios le iba diciendo. Entonces algo pasa en nosotros, ¿verdad? Que nos llenamos de miedo y de inseguridades y de desconfianza. Tal vez ahí está la falla, en que no estamos siguiendo las instrucciones que Dios nos está dando en su palabra, o no estamos creyendo en lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y hay dudas. Fíjense que Ezequiel, a pesar de ver ese poco de huesos secos en el suelo, él no le hizo caso a los huesos. Lo que hizo fue escuchar y obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, si nos metemos más en el texto y lo vamos reconstruyendo en nuestra imaginación, observamos la progresión de lo que ocurre. Primero se hacen completamente los cuerpos, se unen los huesos, se forman los nervios, se recubren de carne y de piel. Sí, yo no sé cómo sería eso, pero debe ser muy impresionante, ¿verdad? Que uno pudiera ver eso. La unión entonces entre Dios y su profeta vemos que está firmemente demostrada en este pasaje. Había una conexión entre Dios y Ezequiel muy fuerte. Mientras Ezequiel habla, todo va sucediendo. Es Dios quien lo anuncia por boca de su profeta y Dios quien lo realiza. Cuando los cuerpos están reconstruidos, entonces se infunde el Espíritu sobre ellos. Entonces, mis amados, lo que yo quiero recalcar aquí, que podamos llevarnos en nuestras mentes, en nuestros corazones, que es muy importante la obediencia. ¿Sí? Confiar en lo que dice Dios en su palabra. El Espíritu o el Ruach, como lo llaman los hebreos,
es el principio vital y es el entendido como un soplo, como un aliento, como aquello que es capaz de hacer brotar la vida donde solo hay muerte y silencio. Ese es Dios. Que cuando nosotros vemos las cosas más oscuras, más difíciles, ahí está Dios para llenarnos de ese aliento de vida, de esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, para que no nos enfrascamos y no caigamos en depresiones ni en angustias, sino que Dios renueve nuestro espíritu y podamos seguir adelante con Él. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere allí. Un elemento crucial, como ya les dije, para que el profeta pudiera contemplar el resultado de la palabra dada por el Señor fue la obediencia. A pesar que pudieran haber experimentado inicialmente dudas al respecto, Ezequiel sabía que Dios es un Dios todopoderoso, capaz de hacer maravillas, y de esta manera cumplió con la orden que había recibido. A veces Dios nos va a poner situaciones muy difíciles que nosotros creemos que es imposible que Dios haga algo. Pero eso yo creo, y discúlpenme la expresión, eso yo creo que no es asunto nuestro. Nuestro asunto es obedecer, seguir las instrucciones que Dios nos está dando, y entonces Él hará y Él obrará como Él considere. El Señor confirmó entonces la palabra dada al profeta, manifestándose por medio de un ruido y un temblor. Vemos que allí el profeta lo marca. Tomó Dios entonces la situación deplorable en la que estaban los huesos secos y dispersos, y a partir de ellos comenzó a obrar. ¿Sí? Dios hizo maravillas de la nada. Dios hace hombres y mujeres que vienen destruidos del mundo, y Dios los reconstruye y hace hombres y mujeres grandes en el pueblo de Dios. Amén. Dios no usa a aquellos que se creen los superhéroes ni los superfuertes. Dios usa más bien a aquellos humildes que dicen: no puedo con esto, yo no tengo los recursos. Eso es a lo que Dios agarra y los prepara y los moldea y hace de ellos hombres y mujeres grandes en su obra. Amén. Entonces, pues, amados, eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, que Él le da vida a aquellos donde no hay nada. Entonces, de la misma manera, permitamos a Dios actuar por medio de nuestras circunstancias. Así podemos ser testigos de la forma milagrosa en la que Dios actúa, solamente con creer y obedecer a su palabra. Amén. Y muchas veces, pues, nos preguntamos por qué Dios permite que su pueblo también atraviese momentos difíciles. ¿Por qué Dios no nos liberta? ¿De por qué nosotros nos tiene que agarrar el virus? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por situaciones críticas, económicas? Porque es a ti a quien Dios quiere usar y da a demostrar al mundo que es a través de ti que Él puede lograr grandes cosas. Amén. Si Dios no nos permite a nosotros como pueblo suyo atravesar momentos difíciles, ¿cómo Él va a dar a conocer su poder a la gente que no le conoce? ¿Se dan cuenta? Entonces a veces nos quejamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué? No, amado. Si Dios permite que tú pases momentos difíciles, es porque a través de ti es que Él, su nombre, o Él quiere que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Entonces, pues, eso es lo que Dios espera, que nosotros podamos tener esa actitud. Entonces, amados, paso a paso el Señor permite al profeta observar el cumplimiento de la profecía que le había señalado. Este cumplimiento permite entonces fortalecer la fe del profeta y prepararlo para las siguientes acciones dispuestas en el plan divino. Y ahí está otra circunstancia. ¿Ok? Dios le permite a Ezequiel que viva esta experiencia de esa visión, porque más adelante va a tener que pasar por momentos críticos y difíciles, y necesita tener una fe fuerte y firme en el Señor. Entonces, cuando nosotros pasamos momentos muy difíciles, es porque para algo Dios está preparándonos. Amén. Dios un plan tiene para nosotros y quiere que nuestra fe sea fortalecida. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, pasaba momentos tan duros, hambre, a veces no tenía dónde quedarme y tenía que irme a compañeros de residencia, de estudiante, y yo decía, pero ¿por qué? Si yo creo en Dios. Y yo conocí al verdadero Dios cuando estaba en la mitad de la carrera. ¿Y por qué Él me permite vivir esos momentos? Resulta que más adelante
Dios me llamó a trabajar con jóvenes universitarios. Y necesitaba tener la experiencia de momentos difíciles para poder yo ministrar y animar a esos muchachos que también estaban pasando por lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces nos quejamos de lo que vivimos y resulta que es que Dios nos está preparando para lo que viene. Entonces es importante que renunciemos a nuestra sabiduría humana y permitamos que sea la voluntad de nuestro Señor lo que se imponga en nuestras vidas. Dice allí el versículo 10 que luego que el profeta obedeció, pudo ver vida donde no lo había, pudo ver el milagro que Dios hizo solo por obedecer y confiar. Muchas veces no vemos los milagros de Dios, amados, en nosotros, porque somos nosotros los que queremos tener el control y la solución a todo lo que nos pasa. ¿Sí o no? Muchas veces queremos ser nosotros los que resolvemos. Queremos ser nosotros los que sacamos adelante, sin orar, sin pedir dirección de Dios, sin pedir orientación a los hermanos, oye, a los líderes, al pastor, y pastor, estoy pasando por esto, ayúdame a orar. ¿Qué piensa? Dios, a través de su pastor, va a ministrarte. Pero cuando somos nosotros los que tomamos la rienda, entonces nos llevamos esos chascos y esos contra la pared. Entonces, amados hermanos, ya para culminar, vamos a leer la última porción de este pasaje, los versículos del 11 hasta el 14. Dice allí, me dijo luego, sigue hablando Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces vemos que Dios permite que Ezequiel, como ya les mencioné, viva esta experiencia porque así se sentía su pueblo. Y Dios lo que quería era que este profeta fuera ante el pueblo de Israel y le dijera, mira, Dios me mostró esto. Y así como Dios pudo levantar ese valle de huesos secos, a ustedes y a mí como pueblo también nos puede levantar. Y también nos va a sacar este pueblo de Babilonia y nos va a devolver a nuestra tierra natal, allá en Jerusalén, en Israel. Entonces, pues Dios estaba preparando a Ezequiel para lo que venía. Entonces podemos decir que nuestra esperanza está en Dios porque Él tiene un propósito para con su pueblo. Dios no nos permite pasar momentos difíciles por casualidad. No, no es casualidad, es causalidad. Dios tiene un propósito para usted y para mí, en medio de la circunstancia que podamos vivir. La explicación que el mismo libro nos da es inequívoca, es decir, no tiene errores. Estos huesos son el pueblo de Israel, son el propio pueblo de Dios que ha perdido toda fuerza, su vigor y su esperanza, pero dice allí este pasaje que va a revivir, no como individuos aislados, sino como pueblo, como nación. Esta parábola entonces hace referencia a la liberación, a la vuelta a su tierra natal. Amén. Entonces, amados, tengamos siempre presente que Dios tiene un propósito. Cualquiera sea el momento que estemos viviendo. En nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra salud, en nuestros trabajos, en nuestra economía, cualquiera sea la circunstancia, no se desanime por eso. Más bien busque, agárrese más de Dios y pídale a Dios, Señor, muéstrame qué debo aprender. Señor, muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para con esta situación. Ante la crisis, nosotros nos amedrentamos, es decir, nos entristecemos, nos acongojamos, y es una reacción natural que como humanos podamos tener. Tener angustia cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual no tiene control es natural, es normal que vivamos eso como humanos. Hay personas que ven los problemas como el final de sus vidas.
¿Ok? Y hay personas que desean la muerte. No el suicidio, pero sí desean, oye, Dios mío, pero prefiero estar muerto antes de vivir este momento. Por la situación tan difícil que viven. Pero quiere decirles que el dolor no es para siempre. La enfermedad, las aflicciones en el matrimonio o con los hijos no es para siempre, hermanos. Hay un propósito de Dios en medio de esto. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él tarde o temprano se hará cargo de nuestros problemas, pero es en el tiempo de Dios. Amén. No es en nuestro tiempo. No es que nos vamos a desesperar, nos vamos a deprimir. No, es confiar plenamente en Dios. Amén. Y saber que Dios tiene un propósito en medio de esto. Es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas, que detrás de una tormenta hay un sol que brilla, que al terminar la aflicción viene una bendición que les dará la gloria a nuestro Dios, porque no se compara la crisis a la bendición que se ha de manifestar. Amén. Amén. Fíjense, vamos a Isaías 41. Jacob, por favor. Isaías 41, en los versículos 13 y 14. Y el primero que lo tenga lo puede leer. Hay una promesa ahí hermosísima para nosotros como pueblo de Dios. Isaías 41, 13. Ahí está ubicado. ¿Qué dice? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Y el 14? No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Lo creemos? Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Amén. Con fuerza, así como dice el hermano Mario. Amén. Amén. Sí. No les gustó. No les gustó esa promesa, ¿verdad? Gusano de Jacob. De todo lo que no le gustó fue el gusano de Jacob. Y lo que está diciéndole Dios es mis pequeños, mi pequeño pueblo, mis escogidos de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que nos dice allí, yo soy su socorro. No se desesperen, no se angustien. Yo los voy a ayudar, yo estoy con ustedes. Entonces, pues, amados hermanos, es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante la crisis. Es decir, yo decido si es el fin de mi vida o es una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Porque esa es la situación con las crisis. O es una oportunidad para crecer o es una oportunidad para desmejorar. Y muchos piensan entonces en la muerte. Pero vemos que si nosotros somos ese pueblo escogido de Dios, tenemos que acudir a Él y apropiarnos de sus promesas como la que acabamos de leer. Entonces, pues, lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús que vaya, pues, o que venga a nuestras vidas como el barco que nos guía. ¿Sí? Y donde Él pueda ser el capitán de ese barco. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y que debemos estar seguros que realmente Jesús está en mi vida. Gloria a Dios. Que realmente hubo una decisión con convicción. Que no soy un cristiano por compromiso o por apariencia, sino que realmente Jesús vive en mi vida. Gloria a Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro. Porque si no, no vamos a ver todas estas promesas de las cuales habla el Señor. Los periodos de adversidad no toman a Dios por sorpresa, como ya les dije al inicio. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo. También sabe lo que ha de venir. Él lo ha orquestado todo para que se cumplan sus propósitos eternos, redentores y para glorificarse a sí mismo. Dios sabe qué día seremos declarados sanos de esta pandemia. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene los días contados. Dios sabe quién irá a su presencia y quién no. Nuestro compromiso es estar bien con Dios. Ahí sí tenemos que estar claros. Amén. Amén. Eso es lo importante. La pandemia no es importante, pero que no me agarre por sorpresa y mi vida esté descuidada con Dios. Entonces, Dios usa la adversidad para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones, para purificarnos y para que profundicemos acerca de nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Para
buscar más de Dios y tener una relación más íntima con Él, que nuestra fe pueda ser fortalecida y nuestra convicción pueda estar cada día más firme. Eso sí tenemos que revisarlo en este tiempo. Entonces, mis hermanos, a manera de resumen, les he hablado de 4 razones por qué la verdadera esperanza viene de Dios. Y lo primero es porque Él conoce la circunstancia, porque Él tiene la solución, porque Él da aliento donde no lo hay y porque Él tiene un propósito para su pueblo. Ahí está, porque la verdadera esperanza viene de Dios. Entonces sabemos, amados, que las crisis y las pruebas son parte del proceso natural en la vida del cristiano. La Biblia dice que como pueblo de Dios vamos a atravesar por pruebas. El mismo Jesús decía que Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Ok? Y también dice la Biblia ya en Pedro que vamos a ser probados como el oro. Eso lo dice la Biblia, que nuestra fe tiene que ser probada. Entonces lo que tenemos que revisar es qué hacemos o cuál es nuestra actitud cuando estamos en estas crisis. ¿Dudamos? ¿Visitamos a los adivinos? ¿O vamos al casino a buscar la solución? Cuidado con eso. Tengo muchas deudas, los biles me tienen loco, me voy al casino a ver qué resuelvo por ahí. Pendiente. ¿Buscamos a Dios en oración y nos apropiamos de sus promesas? ¿Estamos nosotros confiando en Dios para satisfacer nuestras necesidades? ¿O estamos acudiendo a otra fuente? Vamos a libros de autoayuda, vamos a escuchar charlas, ¿Qué estamos haciendo en medio de las pruebas? Tu respuesta a la adversidad demuestra fe o miedo. Miedo de angustia. ¿Dependes de Dios o confías en ti mismo? De lo que hago, de mi profesión. Y buscamos alternativas, pero por nuestra propia cuenta. Y no nos atrevemos a confiar en que Dios es el Dios de la provisión. Y que del momento menos esperado y del lugar menos esperado nos llega la ayuda de Dios. Hoy hemos visto todo lo que pasó con el pueblo de Israel solo por desviar su mirada del camino de Dios. Esa fue la razón. Y por eso todo lo que vimos, todo ese desastre que ocurrió, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy vulnerable, que se dejaba arrastrar fácilmente por dioses falsos. Y ahí está la consecuencia. Entonces, mis hermanos, hay circunstancias en nuestras vidas que no podemos evitar. Y aunque no las provocamos nosotros, vienen a afectarnos. Ejemplo, la pandemia. Yo no traje ese virus. Sin embargo, me está afectando y afecta a mi familia. En ellas no todo es malo. Hay beneficios que si nosotros estamos alertas pueden ser de bendición para nosotros. Sí, vamos a buscarle lo beneficioso a todas estas situaciones. La crisis nos ayuda a hacer un recuento de nuestras vidas y arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta que eran puntos débiles en nosotros. Si ponemos nuestras esperanzas en Dios, Él nos pondrá en terreno firme para que no tropecemos. Como ya les decía, es tiempo más bien de revisarnos cómo estoy yo delante de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 41, 1 y 3. Del 1 al 3, vamos a pedirle a Jacob si nos puede ayudar allí. Yo se los voy a leer en la nueva versión internacional. Salmos 40, 1 al 3. Dice allí: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Dios puede hacer eso con nosotros? Amén. Amén, ¿verdad que sí? Fíjense, aquí lo dice la versión, la Reina Valera. Dice, puso luego, perdón, vuelves a poner desde el 1 al 4. Ajá, ahí está. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Amén. El salmista
pues bajo la convicción de que Dios le había sacado de toda esa circunstancia. Y si vemos a Ezequiel en el capítulo anterior, 36, 25 al 28, dice el Señor: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, os dará un corazón nuevo y os infundirá un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Será que nosotros tenemos un corazón endurecido? ¿Y Dios quiere ablandar ese corazón? No sabemos, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a orar, amados. Me gustaría que pudiéramos orar puestos de pie, ¿verdad? Y pues meditar en lo que ya escuchamos, luego de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Permite, mi hermano, que Él pueda hablar a tu corazón. Los tiempos difíciles pueden ser un medio para la disciplina o los arreglos que Dios quiere hacer a tu vida. Preguntémosle entonces al Señor lo que Él está tratando de decirnos a través de esta circunstancia. Dejemos que Él sea el que escudriñe nuestro corazón y nos revise, como decía el salmista David en el Salmo 50. Y luego responde al Señor con humildad y dispuesto a obedecer a lo que Él nos muestre. Amén. Vamos a orar. Amantísimo